¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Seguramente ustedes recuerdan que en 1991 la Casa Domecq, la Fundación Cultural Domecq y la Embajada de Austria decidieron instituir la Medalla Mozart. Desde luego su objetivo es premiar la excelencia musical. Este año la recibieron personas tan distinguidas como la maestra María Teresa Rodríguez, que como usted sabe era la pianista preferida del maestro Carlos Chávez. La recibió la soprano alemán, si no mal recuerdo, no la conozco, pero me dicen que es brillantísima. Está desde luego el maestro Mauro Delgado, a quien debemos en buena medida el milagro que son los niños cantores, los niños músicos de Tlahuiltoltepec. Y por supuesto recibió la medalla también quien es nuestro invitado de esta noche. Se trata de una persona muy especial, muy querida, muy respetada. Tiene muchísimos alumnos y me imagino que todos ellos van a querer llamar esta noche. Por supuesto se trata de don Francisco Núñez Montes. Él es compositor, es pianista, es director de orquesta, es maestro, es investigador y es un hombre con una inquietud permanente. ¿Sabe por qué? Por acercarnos a la música, por revolucionar la música y por encontrar nuevos lenguajes musicales. Hoy, cuando estamos justamente empezando las celebraciones del bicentenario de Franz Liszt, él nos va a interpretar una primera pieza al piano. Desde luego se trata de algo que seguramente ustedes conocen. Vamos a escucharlo. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias de verdad y bueno, pues desde luego les recuerdo lo que siempre decimos. Estamos aquí en vivo y en directo. Muchas gracias, maestro. En el estudio de Canal 11 nos va a dar un infinito gusto recibir las llamadas de ustedes y yo tengo muchos motivos de alegría esta noche. Fíjese, aquí está don Francisco acompañándolos, lo vamos a oír en otras interpretaciones al piano y ha ocurrido algo maravilloso. Están aquí, llegaron de sorpresa los integrantes del dueto Dulcemelos. Ustedes y yo los hemos oído aquí, piano, salterio, ¿se acuerdan? Claro que se acuerdan, han sido noches inolvidables. Ellos generosamente han venido para interpretar las obras que para esos instrumentos ha escrito el maestro que hoy nos acompaña, el maestro Núñez Montes. Si usted quiere mandarle alguna pregunta, hágasela y por supuesto yo le quiero hacer la primera. Es el bicentenario de Liszt. ¿Por qué se dice que sin él, bueno, revolucionó completamente la música de su tiempo y sin él no hubiera habido músicos como Tchaikovsky o Debussy? Fundamentalmente porque es el músico más informado del siglo XIX. Inventa una nueva manera de expresión en la música que se llamó la paráfrasis. ¿Cuál era el objeto de la paráfrasis?
tocar la música de todos sus contemporáneos y dar a conocer sinfonías al piano, óperas al piano, música de cámara al piano y desde luego la música de muchos compositores. Él es el creador un género musical, el poema sinfónico, exactamente. Sí, y además yo creo que todos lo recordamos por sus maravillosas 17 danzas húngaras. Así es. Y fundamentalmente un aspecto que liga a Liszt con la transformación del lenguaje de la música tiene que ver con la poesía. Es un poeta de la música y cambia la estructura, la forma, revoluciona absolutamente toda la música europea. Él, fíjate, está ligado a México. ¿Por qué? Franz Liszt es un músico que nos ayudó a fundar el Conservatorio Nacional de Música. Pero además otra cosa, cuando se hizo el primer Festival Liszt de la Ciudad de México, parece que la American Liszt Association le hizo a usted una distinción muy grande. Fui el que inauguró las sesiones precisamente para honrar a Franz Liszt. Es increíble que un compositor, bueno, compuso toda su vida, desde los 10 años hasta los 65 años dedicado a escribir música. Parece que escribió más de 3,000 obras, la mitad para piano y el resto pues para orquesta también. Para orquesta, para piano, para la voz, musicalizó obras, por ejemplo, las sinfonías de Beethoven, las transcribió todas al piano para darlas a conocer. Es decir, el piano era el vehículo por excelencia del siglo XIX. ¿El grado de dificultad para interpretar a Liszt cuál es? Tener fundamentalmente una gran agilidad, pero sobre todo una gran imaginación para producir los sonidos y desde luego ayudar a que el instrumento cante. Fíjate ese detalle fundamental. Liszt de repente sustrae voces de una parte intermedia, de una parte aguda, hace que en las áreas de Bellini, de Donizetti, de Verdi y demás, el piano parece como si estuviera cantando el aria. Además dicen que no ha habido nunca un intérprete como él. No, definitivamente, porque... ¿Cómo lo sabemos? Porque su manera de creación musical derivó del lenguaje y de la poesía, la expresividad. Y es que la música, voy a decir algo que va a sonar a sacrilegio, la música nunca ha sido un lenguaje autónomo. Fíjate qué curioso. ¿A qué se refiere? La música ha dependido de la palabra y de la poesía desde siempre. En la antigüedad clásica, música, poesía y danza formaban una sola unidad. Maestro, ¿hay algún arte que no dependa de las demás? No, definitivamente el lenguaje en este caso, es decir, es el que nos nutre absolutamente a todos, y es la naturaleza. Yo estaba recordando que su libro se llama Tú, la música y el arte, o sea que en cierta forma es lo que estamos diciendo. Así es, exactamente. Entonces, mira, la relación que existe entre la naturaleza, el universo, el cosmos, el arte, la vida, es fundamentalmente un elemento que se ha confundido por 20 siglos. El ritmo se ha confundido con el metro, la métrica. Hay toda una serie de deformaciones que se gestan en la Iglesia cuando la Iglesia quiere hacer su propia música, pero se generan las Schola Cantorum, pero las escalas de los griegos que venían descendiendo, acuérdate que los griegos bajaban a los dioses y los ponían a su nivel. La Iglesia voltea hacia arriba, crea las catedrales góticas y pone las escalas hacia arriba y les cambia los nombres. Y es curioso, la cultura mira más que llamarla occidental, debiéramos llamarla mediterránea. Allí es donde se gesta todo el conocimiento, porque en todo lo que era Europa no se sabían vestir, no conocían las especies, no conocían los brocados, y no eran sensibles para cantar. Entonces Gregorio Magno, que hace el canto gregoriano de la Iglesia, pero ya estamos hablando del siglo VIII. Imagínense ustedes, menciona don Francisco el canto gregoriano. Yo debo decir que él empieza a involucrarse con la música a los 3 años de edad, porque ingresa a un coro. Y a los 8 estaba estudiando justamente órgano, piano y canto gregoriano. Así es. Un niño de 8 años, nacido en La Piedad, Michoacán, y desde luego motivo de orgullo para todos nosotros los mexicanos. Maestro, si en este momento se acercara a usted un joven que nunca hubiera oído a Liszt, hubiera escuchado a Liszt, ¿qué le diría? ¿Qué escucha? Que se tiene que posesionar de la expresividad. A Liszt lo que fundamentalmente le importaba era la expresión y la poesía que está implícita en el lenguaje.
y sobre todo lo humano. Mira, él visitaba hospitales, asilos, cárceles, donde estaba la gente incluso ya que estaba a punto de fallecer. Él quería saber cuál era el sentido del hombre hacia el dolor. Esto es lo que Liszt captura en su música, lo transforma y revoluciona absolutamente todos los parámetros de la música, rompe con los esquemas tradicionales y sobre todo es el individuo, el hombre y el hombre libre, que está al frente de las cosas, el hombre típico del siglo XIX. El hombre libre, el hombre que está al frente de su talento, además es un hombre que asume su talento con una brillantez extraordinaria. Yo quiero que nos explique brevemente qué es el poema sinfónico. El poema sinfónico surge precisamente de la motivación poética que nace en Liszt fíjate, se mete a revisar en todas sus obras la filosofía, Platón, Homero, y evidentemente Byron, Goethe. Goethe va a ser en un momento dado clave, no nada más en Liszt, sino en una cantidad enorme de individuos por su Fausto. Él estuvo en Weimar alguna vez, Exactamente, ¿no? Fue el director de la corte de Weimar y fue su periodo creativo más importante. Él trata de hacerle un monumento a Goethe y a Schiller y pues no trasciende todo aquello, pero él impone, fíjate, allí en Weimar, evidentemente, la poesía, la música. Peter Cornelius, un músico de Weimar también, bueno, es un gran amigo de Liszt y le muestra una manera de hacer música que hace que este pensamiento del hombre, del individuo, haga que la melodía, este elemento fundamental de la música, se convierta en el individuo, en la persona misma. El poema sinfónico entonces surge de una necesidad interior, es un drama psicológico en donde una obra, un personaje, por ejemplo, Orfeo, es llevado a la música y en donde cada personaje tiene un motivo, un tema musical, donde al cambio de los estados de ánimo transmutan el tema y lo convierten en felicidad, en tristeza, en melancolía, en furia. Pues a lo mejor vamos a experimentar todos esos sentimientos, menos la furia, por supuesto. Después, cuando podamos escuchar al maestro y a sus de verdad brillantísimos acompañantes, que son los integrantes del dueto Dulce Melos. Y hay algo que también queremos escuchar, la voz de usted. Quiero sentir su presencia, su compañía, y desde luego, si hay algo que tenga que decirle al maestro, pues creo que es el momento adecuado. Vamos a un corte y regresamos. Desde luego, seguimos conversando con el maestro Francisco Núñez Montes, que en efecto tiene muchos admiradores y muchos amigos. Y yo tengo una a la que le quiero mandar un saludo muy afectuoso. Se trata de Andrea Albarrán. Muchísimas gracias por su constancia al acompañarnos todos los viernes en estas conversaciones aquí en Canal 11. Ignacio Manuel García dice: muchas felicidades a Cristina, yo fui su compañero de secundaria en la escuela Alberto Einstein, que está aquí a la vuelta y es verdaderamente magnífica. Mario Medina: en medio de tantos sucesos tan terribles, escuchar a este gran maestro es algo muy reconfortante, que vale la pena que Cristina lo haya invitado. De verdad, estamos muy contentos aquí, pero no podemos dejar de pensar en lo que está sucediendo en Japón, cómo estarán sufriendo esas personas. Ojalá que hubiera una forma de prestarles un poco de alivio. Por lo pronto, para nosotros es un alivio escuchar a Dulce Melos interpretando una composición del maestro Núñez Montes. Vamos a oírlos.
Desde luego es una composición de don Francisco, que está aquí muy sonriente y feliz. Dice que se trata de una composición hecha al estilo de las pirecuas. Naturalmente es una pirecua donde yo he recogido esto que es la síntesis del folclore purembe o purépecha, evidentemente porque en varias ocasiones en festivales internacionales en Polonia, un compositor, Sigmund Krause, me encarga una obra sobre una danza, pero dice, puedes usar un vals, un minué, una alemanda, una gavota. Le dije, no voy a usar música de mi tierra. Sí, sí, pero le haces unas variaciones contemporáneas. La pirecua es una música híbrida, que eso es muy bonito, porque es música que trajeron los conquistadores, música religiosa que trajeron los colonizadores. No, fíjate que tiene una connotación bien especial. Ya ves que la acaban de reconocer en la UNESCO. Sí, claro. A nivel internacional. Como patrimonio de la humanidad. Y evidentemente tiene una particularidad. En lugares de nuestro país donde no lograron acceder los españoles, solo accedieron de repente los frailes. Este es el caso de Michoacán. Y la música mantuvo ciertos valores propios muy particulares. De hecho, la pirecua, la parte melódica la cantan tradicionalmente mujeres, pero la parte del bajo es una parte para ser bailada y va todo al mismo tiempo. Entonces tiene unos valores fundamentales en donde los bajos son como si fuera otra melodía distinta, pero que incita al movimiento, y la parte de la voz cantada, pues naturalmente va aludiendo a una flor, a una chica, a un acontecimiento, a una situación. No sé si estoy equivocada, pero me parece que le da el nivel sinfónico a la pirecua el trabajo de usted. Sí, mira, incluso cuando yo estudié a Mozart, a propósito, pues justamente a mí me dicen, bueno, ¿y por qué Mozart es tu compositor predilecto? Bueno, porque naturalmente logra decir lo máximo con lo mínimo. Y cuando hace Mozart eso usa dos voces. Es algo semejante a lo que ocurre en la pirecua. Hay un paralelismo, guardadas naturalmente las proporciones. Esto es música folclórica, pero música de un valor realmente muy nuestro, muy auténtico, porque fue la música la que en nuestro país hizo realmente que se comunicaran estos dos pueblos, España, Europa y nuestro país, porque las armas y la cruz en muchos lugares no entraron, fue la música, porque esta gente detectó, sobre todo cuando llegan los frailes, la gente culta, porque oye, los primeros que nos mandan aquí era puro barbaján, querían que se murieran en medio del mar, naturalmente. Después llega Fray Pedro de Grante, Fray Pedro Caro, Fray Juan de Ayora y otros frailes que venían de Gante, de Bélgica, donde estaba la cultura, de donde a Roma le llegó lo mejor en todos sentidos, incluso en la polifonía y en la música. Estos vienen aquí. Fray Pedro de Gante funda en Texcoco el primer conservatorio de América. Incluso el Conservatorio de las Rosas de Morelia se funda antes que el Conservatorio de Madrid, imagínate. Eso es el valor de nuestra cultura y de nuestra mexicanidad. Nuestra mexicanidad está en la música. Y es por eso que yo la pongo, la utilizo y me la llevo y la traigo con la música contemporánea y en todos los terrenos. Bueno, ¿no? Tengo tanto de qué conversar con don Francisco que no sé por dónde empezar, pero por lo pronto me voy a remontar una vez más a su historia porque nos va a acercar al Conservatorio de las Rosas. Imagínese que ya le dije, a los 3 años empieza a estudiar, a los 8 ya toma sus primeras clases. Luego se va a Uruapan como maestro de capilla. ¿Qué es esto? Fíjate que yo aprendí a tocar el órgano, todo lo que tiene que ver con el ritual religioso, y de repente me dicen, oye, pues hay una iglesia por aquí donde no hay organista, y pues de repente me convierto en maestro de capilla en Uruapan, Michoacán, ¿verdad? Donde se muda mi familia, y evidentemente conozco, fíjate, me pasa una cosa en mi México que ya no tengo, mi México que yo quisiera para todos mis niños, para toda la gente, para todos nuestros jóvenes. Yo tuve esas oportunidades, por eso vivo ahora en Querétaro, para regresarle a la provincia lo que la provincia me dio a mí. Conocí a Gerhard Muench, un músico que era una maravilla. ¿En dónde? Íntimo, en Tacámbaro, Michoacán, porque vivía al lado de un maestro mío que había estudiado con Miguel Bernal Jiménez en el Conservatorio de las Rosas en Morelia. Me dice, oye, ¿por qué no vas a estudiar? Hay un gran maestro ahí. Fíjate que era íntimo amigo de Thomas Mann. No, un individuo que me enseñó la música de Alexander Scriabin, el músico ruso, más avanzado de toda Europa en su tiempo, incluso más avanzado que Debussy, que Stravinsky, que Bartók, que Messiaen, que todos ellos. Y hasta la fecha,
un músico desconocido y heredero directo de Chopin y de Liszt. Y todo esto de repente se da en Michoacán. Gerhard Muench iba a dar clases al Conservatorio de las Rosas de Morelia, venía también a México, a Guanajuato, recorrió muchos lugares, a Jalapa. En el Conservatorio de las Rosas estudió usted composición, ¿verdad? Ahí me dieron clases de composición, de análisis, de fuga, canto gregoriano y órgano. Y cuando yo llego al Conservatorio Nacional de Música, a los 17, 18 años, me dice el maestro Joaquín Amparán, que a la sazón Muy era famoso, el director, sí. Me dice, tú no puedes entrar, ya estás muy grande. Y entonces yo no iba a estudiar al conservatorio, pues yo me interesaba ir a estudiar con Carlos Chávez al taller de composición. Y estuvo, además, Sí, naturalmente. Háblenos de esta personalidad prodigiosa. Y entonces le digo a don Joaquín, oiga, pues es que yo quiero entrar con el maestro Chávez, y no se llevaba muy bien, fíjate, en aquel entonces con Carlos Chávez, porque el taller de composición tenía un lugar de privilegio ahí en el conservatorio, porque quienes estudiamos ahí teníamos un salón con un piano, un respirador, un tocadiscos, toda la biblioteca del conservatorio a nuestra disposición. Esto lo crea y lo funda Carlos Chávez, del lado incluso de un músico cubano que estuvo al arranque del conservatorio, que era Julián Orbón, un gran compositor que después se fue a Nueva York. Y Carlos Chávez, bueno, fíjate, la herencia de Liszt, porque todo esto está ligado. Carlos Chávez fue alumno de Ponce. Ponce estudió con Krause en Alemania, igual que Claudia Rao, ese enorme pianista chileno. Era discípulo de Liszt Krause. Mi maestro de piano, Carlos Vázquez, aquí en México, había sido alumno de Ponce, pero él a su vez se va a estudiar a Estados Unidos con otro alumno de Liszt, que era Egon Petri. Y luego yo, siendo director de la Escuela Superior de Música, viene Angélica Morales, que fue la esposa de Emil von Sauer, otro gran alumno de Liszt, y yo le dedico a ella el único homenaje que recibió en su vida, el auditorio que lleva su nombre en la Escuela Superior de Música cuando yo fui director. Entonces Liszt es nuestro hermano, está ligado a México a través de Carlos Chávez, de Ponce, de Gompetti, de Carlos Vázquez, de Krause, y evidentemente Angélica Morales pues era la pianista maravillosa que nos dio en toda Europa un prestigio fenomenal, que dominaba esos repertorios, ¿verdad? Le dicen, oye, tú debes ser directora de la Hochschule de Viena cuando muere Emil von Sauer, su marido. Dice, no, yo me voy a dedicar al piano. Y claro, y se viene ella a México y después radica en Texas durante muchos años, pero de repente regresa, nos da cursos y las enseñanzas de Liszt siguen. Liszt está vivo en México y ahora ahí te va. El Conservatorio Nacional de Música es fundado en 1866. En 1865 Liszt ya era miembro de la Sociedad Filarmónica Mexicana, que se llamaba Franz Liszt. Su prestigio de él cuando tenía 16, 17 años ya había llegado a México. Y un paisano mío, Mariano Elízaga, de precisamente Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, funda esta sociedad que a la sazón fundará el conservatorio. Pero fíjate un dato bien curioso, Liszt era íntimo amigo de Maximiliano. Y cuando se funda el conservatorio, en 1866 nos regala 3 morrales con monedas de oro. Y ves en la galería de los fundadores de nuestro Conservatorio Nacional de Música, la mitad de músicos son austriacos, habían venido con Maximiliano. Y Liszt se formó en Viena y es el continuador de la Escuela de Viena, no Arnold Schoenberg. Ese fue un heredero como lo fueron Bartók, como lo fue el propio Stravinsky y otros compositores. Somos deudores de Franz Liszt. Nosotros le debemos mucho al maestro, sus estudiantes, las personas que han tenido el privilegio de escucharlo muy de cerquita en el aula. ¿Saben por qué? Pues estaba yo recordando justamente cuando se hizo director de la Escuela Superior de Música de Limba, 77, si no me equivoco. Sí. Hizo muchas cosas, revolucionó los programas, cambió los sistemas y fundó el segundo laboratorio de música electrónica. Así es. 9 años después, en la misma institución, funda el primer laboratorio de música de computadora. Además crea un sistema de estudios musicales para niños. En fin, es una persona que siempre está buscándole nuevos sonidos a la música, si es que lo puedo decir así, y nuevas formas de que nosotros podamos disfrutar de este arte maravilloso. Creo que voy a tener que hacer un corte en este momento, nos queda un minutito. Hay paso a las llamadas. Sistemas, ¿cómo se revoluciona el sistema? Me quedan unos 40 segundos. Mira, se revoluciona yendo a las esencias del lenguaje. Y las esencias del lenguaje se encuentran en el ritmo, esto que te decía yo antes. Las ideas musicales, para poderse expresar, necesitan justamente de este elemento. Lo hemos confundido los llamados occidentales por 20 siglos con el metro.
El ritmo es solo comparable a la dimensión del espacio y del tiempo. Es algo muy abstracto que habla de la dualidad universal, de la ley de los contrastes. Esto es lo que el arte de alguna manera encierra. Es como la dualidad universal, mira, lo más fuerte, la vida y la muerte. De verdad que es un encanto escucharlo, vamos a aprender muchas cosas y desde luego usted, que como le digo lo conoce, lo ha tratado, ha sido su alumno, tendrá muchísimas cosas que decirle, aunque bien puede resumirlas con una sola palabra. Gracias. Vamos a un corte. El maestro Núñez Montes está recibiendo muchas llamadas de personas que lo aprecian de verdad. Dice una persona que no quiere dar su nombre, pero aquí se lo escribe a él nada más. Dice una felicitación al maestro Francisco Núñez por la medalla Mozart recién obtenida y por su importante trayectoria en México. Quisiera felicitar al maestro, nos dice otra persona que tampoco quiere dar su nombre y llama desde el Estado de México. Quiero felicitar al maestro Francisco Núñez por ser tan buen ser humano y darnos tantas enseñanzas. Quiero felicitar a la señora Cristina Pacheco y ojalá que siga haciendo muchos programas como estos. Beatriz, nos dice otra persona que no quiere dar su nombre. ¡Qué barbaridad! Beatriz Esquivel, muchas felicidades a Cristina por este programa. No tengo palabras para ver la magnitud y elegancia de esta entrevista. Lo que pasa es que es una entrevista, hecha con una persona llena de conocimientos, llena de sabiduría, llena de vida, y le digo, es un buscador constante de nuevas expresiones de la música. Y por si esto fuera poco, están aquí los integrantes de Dulce Melos. Yo me siento un poco apenada de no poder entrevistarlos, porque la visita fue de sorpresa y no tenemos suficientes micrófonos, pero para la próxima vez el maestro va a tocar y ellos van a conversar aquí conmigo. ¿Qué les parece? Por lo pronto vamos a escuchar una nueva composición del maestro, que se titula Homenaje a Erik Satie. Es para piano y salterio. Adelante, por favor. Muchas gracias, de verdad nos encanta siempre escucharlos. Desde luego son dos instrumentos prodigiosos. ¿Qué será para un compositor ver que se personalizan o que se materializan, mejor dicho, las notas que escribió en silencio? Fíjate y que se vuelven sonido? Naturalmente, es el elemento fundamental que establece esto que te decía del ritmo, el contraste
el concepto del uno en la nada es el principio del ritmo. El uno, imagínate que todo es negro. De repente aparece un punto de luz, una vibración, un color. Y en ese momento se establece el contraste. Es como si apareciera la primera célula, la vida. Por eso se dice que la obra de arte es un ente con vida propia, porque el hombre ha copiado de la naturaleza todos esos elementos y el hombre quiere trascender más allá. A lo que me referís a esto, usted escribió esto, conoce las notas, conoce la partitura, ahí están en silencio o por lo menos solamente suenan en su mente, pero cuando escucha la interpretación, cuando toman, digamos, una tercera dimensión, va siguiendo el texto musical, le gustaría que fuera de otra manera, ¿cómo ve su texto ya no le pertenece, ya está fuera? Esto fundamentalmente lo veo desde el punto de vista en el que el papel del recreador, el compositor hace una partitura, la concibe, la plasma, tiene la idea, pero la partitura nunca está cabalmente realizada hasta que el transmisor, que en este caso es el recreador, no le llamo intérprete, fíjate, no me gusta la palabra, es alguien que se recrea en la obra, la tiene que volver a vivir, la tiene que hacer suya, eso lo decía Liszt. La reescribe. Así es. Y entonces se posesiona del papel como un actor. Es como un actor de teatro, exactamente. Y un pintor, ¿verdad? Se subyuga ante la belleza de un atardecer y de repente lo quiere guardar, lo quiere registrar y lo plasma. No quiere que se pierda, no quiere que se vaya, lo quiere mantener. Una pregunta, maestro. Usted estudió órgano, sin embargo, ha escrito, creo, más música para salterio. Sí, te voy a explicar el fenómeno salterio. Es el instrumento antecesor del instrumento más antiguo del que proviene toda la música llamada occidental. Fíjate lo paradójico, no hay ningún instrumento de la orquesta sinfónica que sea de origen europeo. Todos, sin excepción, son de origen oriental. Y el salterio, mira, el piano es un salterio grandote, son puras cuerdas con varios puentes, nada más la manera de tocarlo es con martinetes que golpean las cuerdas. El salterio ya hay muchas técnicas, se puede hacer con baquetas, con los dedos, con plectros, de varias formas, incluso hoy en día hasta con arco ya. En esta exploración, mira, proviene del instrumento de una ciudad de Mesopotamia y Babilonia, que era el arpa de la ciudad de Ur. Y fíjate, allá nace toda nuestra cultura, allá nace el patriarca Abraham, ahí nacen los árabes y los judíos, y entonces toda nuestra cultura, nuestra religión, todo como que viene subiendo y de repente llega hasta Europa, ¿verdad? A través del Imperio Romano. No, ellos me enseñaron las particularidades del salterio y entonces vi, no tiene una estructura nada semejante a los instrumentos occidentales. Pero usted, para poder escribir para un instrumento, uno tiene que saber, yo creo, cómo está hecho. Ah, claro, y uno aprende de los músicos, de los virtuosos del instrumento. Y es ese vínculo indispensable que un compositor debe tener con el instrumentista. Y cuando uno necesita mayor información, a ver, enséñame cuál es la voz, cuál es el color, cuál es la dinámica, cuál es la intensidad, cuál es la velocidad con que la evolución de los acontecimientos musicales pueden ser expresados. Y el salterio es un instrumento que llora, que canta y que es de una manera particular muy expresivo, muy ligado a la música nuestra. En nuestra música hay un dejo de melancolía, de tristeza, de esas pérdidas que tuvimos en nuestra cultura. Por eso, rescatar todo lo nuestro y todos nuestros valores es fundamental, máxime hoy en día. Bueno, están llegando muchas llamadas, tengo que dividir muy bien el tiempo entre esas llamadas, nuestra conversación y desde luego hay otra llamada de Alicia Leiva, dice, quiero felicitar al maestro Francisco Núñez, es mi suegra, por su gran vocación. Acuarelista de lujo. Saludos a mi suegrita desde Y su aquí. forma tan honesta de llevar su carrera. Es una extraordinaria persona que ha hecho y formado a miles de artistas que hoy en día son sus máximos
representantes. Andrea Albarrán, felicidades al invitado Francisco Núñez Montes. Es un extraordinario intérprete, es brillantísimo y conmovedor. Un abrazo al maestro Francisco Núñez y a la señora Pacheco. Un saludo muy afectuoso al grupo de Dulcemelos. Esta llamada se las voy a pasar. Otra persona del Estado de México dice: quiero mandar una felicitación muy grande al maestro Francisco Núñez y decirle que en Querétaro tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Maestro, hay muchas cosas que preguntar, pero yo quiero saber qué cosa es la música en computadora. No tengo ni la menor idea. La computadora es el instrumento más moderno, más actualizado, y fíjate que curiosamente opera y se maneja en base al principio del ritmo, en binario, el 0 y el 1. Evidentemente, ha tratado de restablecer y copiar nuestras redes neuronales y las memorias. Y fíjate que el fenómeno del arte, el fenómeno de la música, opera solamente gracias a nuestra memoria. Y eso lo dijo un griego hace muchísimos años, Aristógeno de Taranto. Decía: el fenómeno llamado música solamente es perceptible a través de la memoria. Por eso cuando nosotros perdemos la memoria, imagínate qué cosa más terrible. ¿Y qué es la memoria? Es la evolución. La memoria es el registro y la conciencia del tiempo. ¿Cómo se escribe la música en computadora? ¿Cómo suena? ¿Cómo la oigo? No tengo idea, queremos saber. La computadora tiene ya programados muchos sintetizadores. Ya ves que fue un paso. Usted los incluyó en la naturalmente orquesta. De la música concreta, la música de ruidos. Luego vino la música electrónica en los procesos analógicos, donde los osciladores electrónicos eran controlados por voltaje. Después viene toda la tecnología digital, la frecuencia modulada, y la tecnología favorece que en un sintetizador, en una primera instancia, tú pones en el teclado cualquier cantidad de programas que previamente estableces en la computadora para que en X tecla se dispare un programa y en este otro, y de repente lo combines con otro programa que te dispara efectos de luz y puedes hacer un espectáculo integral. Incluso hoy en día, por ejemplo, la coreografía ya se puede programar perfectamente por computadora. Y en realidad lo que necesitas aprender es lenguajes de computación, como aprendes cualquier otro lenguaje. Entonces la tecnología implica pues el lenguaje C, el Prolog, en fin, hay cualquier cantidad de posibilidades en donde si eres un programador tú te metes al sistema interno de la máquina y le dices: mira, quiero que me combines estas frecuencias con estos filtros más estas vibraciones. Y la ventaja de la música electrónica y por computadora, hoy en día saberla aprovechar implica desde luego generar voces nuevas que los instrumentos acústicos ya están haciendo, porque copiar lo que ya está hecho fue un momento de la música electrónica. Si tú recuerdas a Isao Tomita, que quería imitar las orquestas y las voces y esto, eso realmente no tiene ningún sentido. Lo fundamental es la creación nueva, ¿no? Aquí lo fundamental en este momento es respetar el corte. Muy bien. Ya estaba yo sufriendo. Vamos a escuchar otra composición de nuestro invitado de esta noche, que está recibiendo muchas llamadas. Se trata de Ecos y Destellos de Scriabin y Debussy. Adelante, por favor.
nos quedamos arrobados. Muchísimas gracias a Dulce Melos. Y maestro, ¿qué le puedo decir? Mil gracias de veras por haber aceptado esta invitación. Tiene muchísimas llamadas, pero yo desde luego quisiera acercarme a otro de los aspectos de su trabajo. Después de todo, ha sido investigador durante más de 35 años, ha sido maestro también durante mucho tiempo, pero vi por ahí que le habían dado un premio en la Academia de Laudería de Bellas Artes. ¿Usted es constructor de instrumentos? No, yo trabajo con los chicos precisamente que llevan esta carrera. Me encargo, digamos, de la parte musical. Es parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, claro. Y pues yo toda mi vida he estado en el INBA. De hecho, empecé a dar clase en el conservatorio cuando tenía yo 21 años. Estaba yo en el taller de composición haciendo, pues, equivaldría como una maestría en composición. Pero ya desde aquel entonces me invitaron a dar clase. Esto fue por ahí en el 66, más o menos, 1966. Y evidentemente el trabajo, digamos, de la enseñanza y realmente poder ayudar a otros a crecer y a desarrollarse, pues es parte de un compromiso y de algo que también da mucha satisfacción. Es decir, poder departir y poder compartir y poderse dirigir al público, a la sociedad, es parte de una respuesta, bueno, que tiene en el arte. O sea, esta profesión que tenemos es maravillosa, ¿no? O sea, ¿los constructores de instrumentos se apoyan en usted? En la parte de la música, del lenguaje musical, porque ellos tienen que estudiar físico-acústica, biología de la madera, para ver cómo se comporta la vibración. Por ejemplo, si vemos una madera, vamos a ver que tiene vetas. Entonces hay ciertas maderas, el pino abeto, el arce, y desde luego esta madera negra de África, ¿verdad?, que solo existe por allá, que está en todas las tastieras de los instrumentos. Todo esto es parte de una investigación y desde luego la parte de idiomas, de diseño, porque ellos tienen que hacer estudio de los Stradivari, de los Guarnerius, de los Amati, estos instrumentos fantásticos. Oye, me enteré que un violín de estos que era de Yehudi Menuhin, que es un Guarnerius del yeso, vale cerca de $18 millones. ¿Tú puedes creer eso? En silencio. Sí. Porque cuando suena cuesta mucho más. Y es impresionante. Entonces, ¿qué se trabaja? La belleza, el sonido. Y entonces el laudero tiene que educar su oído, su sensibilidad, porque él va a detectar... Tiene que ser un músico. Desde luego. La tapa y la contratapa de un violín, de una viola, de un cello, de un contrabajo, debe tener una cierta afinación, porque la vibración, por eso la acústica, produce ciertos batimentos y cierta vibración. Cuando esta caja de resonancia, este huequito del violín, se convierte en el potenciómetro del sonido. La frotación del arco en la cuerda se transmite por el puente y un alma que tiene uniendo la tapa con la contratapa, y todo esto es el fenómeno maravilloso de la música, ¿verdad? Cada vez que lo oigo pienso en que debe ser realmente una experiencia extraordinaria poder asistir a alguna de sus clases, y habrá muchos niños que en este momento estén agradeciendo haber estado cerca de usted. Sé que tiene un método para niños. Así es. Este método, fíjate, sensibilidad, iniciación y aprendizaje musical y artístico. ¿Por qué? Porque yo aprendí mucho de mis colegas. Aquí teníamos un grupo de procesos creativos, donde estaba nuestro amigo Enrique Bostelman, sí, mi compadre Montemayor, que hace un año, pues hombre, se nos fue, sí, ¿verdad?, el 28 de febrero, Sebastián, Luis Argudín, Fernando Leal, Luz Emilia Aguilar Sincer, bueno, toda una serie de gentes, Luis de Tavira, donde departíamos entre todos esta enseñanza que una disciplina enriquece y confiere a la otra. ¿Qué tiene que ver eso con el método? Porque se me está acabando el tiempo. Porque fundamentalmente la música se convirtió en el comodín, el elemento de unión entre todas las artes, porque es abstracta por excelencia. Bueno, yo pienso que hoy hemos aprendido muchas cosas y yo no dudo que se despierten vocaciones, que se despierte el entusiasmo de alguna persona por tocar el piano o por tocar este prodigioso instrumento que Dulce Melos siempre no se hace que suene tan maravillosamente bien. Tengo entendido que ellos se van ahora a Austria. Mira, están haciendo una labor fantástica, hacen congresos, seminarios, van a hacer sesiones. Son infatigables. Un workshop por allá con chicos de Austria,
van a ir a Salzburgo, a Viena y también van a estar en Suiza. Van a llevar a ganadores de un concurso que ellos organizaron estimulando a niños, a jóvenes. Ellos tienen su escuela y hacen estos festivales y ahora están incorporando a los compositores de música de concierto. Y aquí les hacemos una invitación a los colegas para que escriban música para el Salterio. ¿Cuántos compositores están trabajando para el Salterio? Mira, ahorita ya Marta García Renard, que vive en Querétaro, magnífica, ya les acaba de hacer una obra. Eduardo Soto Millán, que es el coordinador de música y ópera, les está preparando una obra. El maestro Guillermo de Mendía ya escribió también una obra y yo ya les llevo escritas varias. O sea que hay una renovación, hay un interés. Así y ahora es. Que se van de viaje van a llevar trabajos Van suyos. a Me llevar queda un precisamente minutito. esto que están tocando, que son variaciones sobre la pirecua. Cada variación es sobre un estilo distinto y llevan música de Marta García Renard, música mexicana y bueno, evidentemente Pues qué gusto. Es llevar lo nuestro a un lugar donde esto lo pueden apreciar de una manera muy particular. Y llevar mucho de lo mejor que está justamente en el arte, que crean personas, hombres y mujeres mexicanos, y desde luego hombres y mujeres mexicanos que saben interpretarla como lo hace el dueto de Dulce Melos. Ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? No nos queda ni un minutito, solo tengo un instante para decirle muchas gracias y decirles adiós. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Cristina, Muchas gracias, maestro. Mil Encantada gracias. de verlo. Hasta muy pronto.